realidad no es así. En realidad una red neuronal profunda solamente es algo que recibe números, los multiplica y los suma muchas veces y al final te da un valor numérico, ¿sale? No es texto, lo que te da números. Entonces recibe números y saca números, no, no hay más. Todo lo que venga de que yo le di una imagen, yo le di un texto o yo le di una serie de tiempo, cómo iba manejando la bolsa, etc., etc., etc. Todo eso, antes hubo ingenieros que lo pasaron de alguna manera a números y ya luego que dio la respuesta, esos mismos ingenieros crearon un sistema para devolver esos números al formato original, que puede ser texto, imágenes o lo que haya sido. Eh, y esto funciona porque está entrenado para minimizar el error de la predicción del token siguiente. Entonces, al final, esto es texto, ¿no? ChatGPT y todas estas familias de grandes modelos de lenguaje son textos que son convertidos a números. ¿A qué números? ¿Quién sabe? Solo son convertidos a números. Luego, esos números son operados matemáticamente, pero no creo que en unas operaciones muy complejas, ¿eh? Son sumas, multiplicaciones. A lo mejor lo más complicado, por ahí sacan raíces cuadradas, por ahí se sacan funciones sigmoides y funciones softmax, que pueden parecer muy complicadas, pero no lo son. Son operaciones aritméticas básicas y algunas operaciones que a lo mejor son un poco más complejas, pero no pasa de eso. ¿Sí? Y esto después nos devuelve a texto. Entonces, le estamos confiando, y mucha gente, mucha, que esto puede llegar a ser preocupante, le está confiando decisiones súper importantes a una máquina que suma y multiplica números. Eh, si tienen familia, tienen hijos que ya están en tal vez cuarto, quinto, sexto grado, ya saben sumar y multiplicar, tú le darías a tu hijo, ¿no? Si lo hiciera súper rápido, ¿no? Porque esta ya lo hace muy rápido, a lo mejor nuestros hijos lo harían un poco más lento, pero si lo hiciera a una velocidad más o menos normal, le dirías a tu hijo, oye, dame opciones para vacacionar, y el niño se pone a multiplicar y a sumar. Ah, sí, Corea del Norte, sí, vamos, sin problema. Pues no, no, efectivamente, a lo mejor ya he visto así, ya hay que tener recato. Ahora, ¿qué es lo que les trato de decir con esto? ¿Que no las usen? No. Usen la inteligencia artificial, pero úsenla con la conciencia de lo que está pasando adentro. ¿Sí? Vamos Doctor, paso, dime. discúlpeme, es que hay una pregunta aquí en el chat. Dice que si Perfecto. ese lenguaje es de números, es binario. No, 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 no es binario, son los números que conocemos, los números en base 10. Eh, Es bien sabido que las máquinas solamente entienden números binarios, pero a lo largo de los años hemos generado lenguajes intermedios entre las máquinas y nosotros para poder trabajar con los números que conocemos. Al final, muy al final, ¿no? Cuando ya la máquina empieza a hacer cálculos, sí lo hace con números binarios. Pero en nuestro caso, el ChatGPT convierte a números decimales de toda la vida. Sí. Pero es bien interesante esa pregunta, qué bueno que se hizo. Muchas gracias. Entonces, vamos a hablar un poco de la tokenización, ¿no? Porque estuve diciendo tokens y palabras como si fueran lo mismo. Más o menos lo es, no necesariamente, pero al final de cuentas un token es un pedazo del texto, ¿sí? Que ese pedazo puede ser palabras, o puede ser sílabas, o puede ser frases, depende, ¿no? En nuestro caso vamos a asumir que son palabras, que no, no necesariamente es así, pero vamos a asumirlo para que sea más claro. Entonces, ¿qué significa tokenizar, no? De repente me saqué un verbo de la manga, ¿no? Tokenizar significa, que de hecho creo que ni en español ni ha de existir ese verbo, pero bueno, así lo decimos cuando trabajamos con esto. Tokenizar significa separar el texto en pedazos, ¿sale? Entonces, lo normal es separarlo en palabras, ¿no? Si te digo, toma este texto y pártelo en pedazos, pues pártelo en palabras. Hay algunas palabras que nos conviene separarla todavía en pedacitos, ¿no? No, no toda la palabra que sea un token, sino que cada pedazo de palabra, que cada palabra tenga tres pedazos, ¿no? Pero eso ya son cosas muy particulares, en realidad. Entonces, el texto lo convertimos en tokens, que pueden ser palabras o subpalabras, para poder manipularlo computacionalmente, ¿sale? ¿Cómo se hace esto? Pues vamos a suponer que, digo, estar en este seminario es increíble. Entonces, ¿qué es lo primero que ocurre? Esto es a lo mejor lo que tú pones en el prompt, ¿no?
No sé por qué pondríamos eso en el prompt, pero porque está muy bonito estar aquí con ustedes. Solamente por eso. Entonces, empezamos a separar por palabras, ¿sí? Y a cada uno de las palabras yo le voy a asignar un número. ¿Cuál número es irrelevante? ¿Sí? Lo importante es que si ya le asigné a la palabra estar el número cero, siempre que aparezca la palabra estar, siempre va a tener el número cero, ¿sí? Es decir, como tú repartas los números, no es importante. Pero ya que repartiste los números a las diferentes palabras que puede existir en tu idioma, entonces ya siempre les vas a asignar ese mismo número. ¿Ok? Y ahora, si nosotros hacemos esta transformación, ¿sí? Fíjate que ya pasamos de tener, estar en este seminario es increíble, al haberlo separado en pedacitos y a cada pedacito poner un número, entonces de repente ahora tenemos una secuencia numérica, que en este caso pues, le puse 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pero normalmente son números muy grandes y no van en orden, ¿no? Obviamente. Entonces, este número es el que entra a ChatGPT. Entonces, ¿cómo le hace ChatGPT para entendernos, para saber que hay un contexto, para saber que le está solicitando un resumen? ¿Alguien quiere preguntar algo? Perdón. No, se No, abrió un micrófono. Disculpe. perfecto. Bueno, no se preocupen. Entonces, ¿esto por qué importa? La tokenización afecta mucho al costo, a la precisión, los errores ortográficos, idiomas, nombres propios, etcétera. Seguramente ustedes ya habrán visto que aunque escriban mal, ¿no? Porque están escribiendo y le van a dar enter para mandar el prompt y leen un error ortográfico, ¿no? Así uno feo que cambia la palabra por completo y lo mandan y dices, ay, ahora voy a tener que editar el prompt, ¿no? Y esperar a que acabe de decirme toda su respuesta. Y cuando te das cuenta, te entendió bien. Es decir, tuviste un error, pero no le importó mucho. Esto es porque separa por subpalabras. Entonces, con todo el contexto que tú le diste, que él solo ve números, pero ve secuencias de números que a lo mejor no son tan coherentes, pero trata de darle la mejor coherencia posible, ¿sí? Entonces, ¿esto es bueno? Sí, o podría ser malo, depende cuál es la situación en la que tú estés trabajando. Yo estoy trabajando en una investigación de enfermedades neurodegenerativas y las personas muchas veces hablan mal. Y aunque hablen mal, el LLM los trata de corregir, ¿no? Y dice, no, no dijo esto, dijo tal cosa. Y a veces necesito que me pase pues la palabra como la dijo. Entonces, bueno, estas ya son vaivenes, pero que sepan que ChatGPT, voy a decir ChatGPT, pero en realidad esto funciona para cualquier tipo de tecnología de estas. Trata de darte la mejor respuesta con lo que tú le hayas dado. Eso sí, siempre trata de escribir lo más claro posible. Si le pasas sin errores de ortografía, va a funcionar mucho mejor, pero que sepas que si se te va algún error, no pasa nada. Después viene lo más loco del tema, ¿no? Que es, te lo convierte a embeddings. Oye, Miguel, me estás diciendo puras palabras que ni existen en el diccionario. Bueno, en el de español no, pero ¿qué es un embedding? Esto es fundamental dentro de lo que o cómo funciona nuestras tecnologías de inteligencia artificial. Y aquí es donde voy a empezar a hablar de cosas medio extrañas. Pueden decir, si por eso no estudié matemáticas, para no estar viendo estas cosas. Pero no se preocupen, no es tan complicado. Vamos a convertir cada token en un vector, ¿no? Cada token se transforma en un vector numérico o embedding en R a la D. Dios santo, ¿qué es R a la D? Bueno, vamos a convertir cada token en una representación vectorial, ¿sí? Nosotros en cuántas dimensiones estamos? Nosotros estamos en 3 dimensiones, ¿no? Ancho, alto y profundidad, ¿no? Súper bien. Nosotros cuando escribimos en el pizarrón escribimos en 2 dimensiones, alto y, bueno, X y Y, alto y largo. Muy bien. Bueno, por alguna razón, que no vamos a ahondar precisamente hoy en eso, pero nos ha funcionado muy bien transformar texto en 200 dimensiones. O sea, un token, uno solito, darle un vector en 200 dimensiones. ¿Por qué 200? Pues es la que nos funciona muy bien. Pero, ¿qué queremos? Imagínense que tenemos puntos en el espacio. Tenemos puntitos en nuestro espacio n-dimensional. Ahorita vamos a imaginarlo en 2 dimensiones. Tú en el pizarrón pones un puntito, luego pones otro punto por ahí, otro puntito, así pones puntos regados por todo el pizarrón. Entonces, la idea es que las palabras que semánticamente son cercanas, vamos a pensar en palabras cercanas. Vamos a pensar en un campo semántico, ¿sí? Que sería, por ejemplo, vamos a decir
fútbol, básquetbol, voleibol, béisbol, patinaje, ¿qué otro sería? Automovilismo, ¿no? Todos estos que son deportes, ¿no? Todos lo piensan. Muy bien, deportes. Entonces, esas palabras deberían estar cercanas semánticamente porque son campos semánticos. Entonces, vamos a tratar de llevarlos a nuestros puntitos que hablen de deportes que estén cerca entre ellos. Cerca físicamente, o sea, que físicamente estén cerca. Es lo que queremos. Entonces, el proceso de cómo se hace tampoco es tan importante, pero que sepan que al convertir estas palabras en vectores, estamos tratando que esas palabras queden cercanas si son semánticamente cercanas. Y si son, por ejemplo, antónimos, queden lejos, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahorita que estuve hablando de deportes, pues no deberían quedar muy cerca de la palabra, por ejemplo, física nuclear, ¿no? Son cosas que no tienen nada que ver, entonces deberían quedar lejos, ¿sale? Entonces la idea es generar, ¿no? Como en este caso, estamos generando, tenemos el token gato, el token perro, el token árbol, edificio y casa, pues que traten de quedar lo más cercano posible, puntitos que sean muy parecidos y lo más alejado posible, puntitos que no sean parecidos, ¿sale? Aquí lo estoy poniendo en 3 dimensiones, pero esto funciona en 200 o 300 dimensiones. Es una cosa impresionante que no deja de sorprenderme cada vez que hablo de esto, porque funciona de una manera tan brillante, ¿no? Que cuando tú ves cómo la IA ha ido evolucionando, no te deja de sorprendente. Entonces, ¿cuál es la intuición detrás de esto? Que gato y perro suelen estar más cercanos que, por ejemplo, gato y edificio, y quieres que se mantengan así, ¿no? Entonces, de repente, fíjate que teníamos la palabra gato, que eso se convirtió en un número, que luego de convertirse en un solo número, ahora tienes un vector, o sea, toda una lista de números. Muy bien. Entonces, fíjate que esto ya se empezó a poner medio turbulento, ¿no? Pero todavía lo controlamos. Sale. Muy bien. Entonces, aquí es cuando entra a una red neuronal profunda que nosotros conocemos como el LLM, ¿no? Que le decimos que ChatGPT, que Perplexity, que Notebook LM y el que tú me digas. Todo bien. Entonces, que es una red neuronal, al final de cuentas. En verdad, construyeron algo tan complejo como lo que tenemos en el cerebro, ¿no? Un montón de neuronas biológicas conectadas entre sí que van haciendo épsilos con un estímulo eléctrico. No, construyeron algo más simple que eso, pero que funciona bastante bien, ¿no? Pero no, aunque son bioinspirados, aunque está inspirado en cómo funciona la red cerebral biológica, pues para nada funciona igual, que no está mal. Cuando nosotros nos inspiramos en algo de la naturaleza, cuando algo es bioinspirado, está muy bien bioinspirarte, pero no vas a hacer que un avión vuele como un pájaro, ¿no? Porque ahí todos llegarían hechos un desastre. El avión fue inspirado en un ave, pero no vuela como un ave, afortunadamente, vuela de otra manera diferente. Entonces, eso es muy parecido, está bioinspirado a las redes neuronales que tenemos biológicas, pero para nada funciona igual. ¿Sale? Entonces, un modelo muy simple sería una neurona, una sola neurona artificial. ¿Cómo funciona? Vamos a aplicarle, si nuestras entradas son las X, aquí en este caso vamos a decir que X1 es una entrada, X2 es otra entrada, X3 es otra entrada, Xn es una entrada, nosotros vamos a tratar de darle números Ws, encontrar variables que se llamen W, que al multiplicar por esas X y al ser sumadas me den un valor esperado. ¿Qué es lo que les mencionaba? La red neuronal suma y multiplica, ¿eh? No hace algo mucho más complejo que eso. Entonces, ¿se acuerdan que nosotros convertimos nuestras palabras a un número que luego se convirtió en un vector? Bueno, cada parte de ese vector en realidad es una lista. Entonces, cada parte de esa lista va a ser X1, X2, X3 hasta Xn. Entonces, mi palabra ahora está dividida en X1, X2, X3, así hasta Xn. ¿Yo qué voy a hacer? Tomar números que voy a multiplicar cada una de esas partes, sumarlas y ese va a ser mi resultado. ¿Sí? Eso hace una neurona, una sola. ¿Esto funciona? Funciona bastante bien, ¿eh? Funciona bastante bien y no me van a creer la fecha en la que se inventó esto. A esto se empezaron a investigar ¿Por qué? desde los años. Dime. Sí. María. No, discúlpeme, se abrieron micrófonos. Ah, no se preocupen. Esto no lo van a creer desde cuándo se creó. Esto se crearon desde los años 40. Es decir, estamos más cercanos a que cumpla 100 años a nosotros de esa época.
de cuando se inventó este tipo de modelado. Y empezó a funcionar muy bien, ¿eh? O sea, esto fue un boom que salió en los periódicos y todo, porque ya podía detectar rostros y esta cosa. O sea, es un modelo muy simple. Ahí solo ven multiplicaciones y sumas, ¿eh? Ah, ¿cierto o no? Y de repente, ahora podemos hacer cosas súper interesantes. ¿Por qué? Porque esto que están viendo ahí es una neurona, ¿no? Entonces, me hace así, esto es una neurona. Esta función que multiplica W1 por X1 más W2 por X2 más hasta WN por XN y luego más un sesgo. Efectivamente, esto es una neurona, una sola, ¿vale? ¿Cuál fue el éxito? Fue cuando empezamos a juntar más neuronas para hacer una capa de neuronas y luego los resultados de esas neuronas se los pasamos a otras y de esas a otras y de esas a otras y de ahí viene deep learning, es decir, aprendizaje profundo, porque lo que tú aprendes en una capa de neuronas se lo pasas a otra y lo que aprende ahí se lo pasa a otro y lo que aprende ahí a otro y vas haciendo una profundidad de aprendizaje, si eso cabe, ¿no? Esa traducción. Entonces, ahora vamos de los números a una decisión en particular, ¿no? Entonces, fíjate que yo recibo un vector de entrada, ¿no? Aquí la magia es que tú puedas representar algo como un objeto. Ya vimos cómo representamos un texto, una palabra como un vector, ¿sí? Una lista de números, pero ¿cómo podrías representar una imagen? ¿Cómo podrías representar una flor? ¿Cómo podrías representarte a ti mismo como una lista de números? ¿No? Ah, bueno, yo mido pues un 80, tengo tantos años, ¿no? Tengo 37 años, tengo además, vivo a tanta distancia de donde nací. Todos los números que se te ocurran los vas poniendo y esa es tu representación. Hay representaciones buenas y representaciones malas para ciertas tareas que quieras resolver, ¿no? Pero ¿cómo tú crees que hacen los bancos para determinar si eres buen candidato a que te dé una tarjeta de crédito, un préstamo o lo que tú creas? ¿Cómo le hacen? ¿No? Bueno, te representan a ti en forma de vector y luego te meten a uno de estos cálculos. Básicamente es así, ¿no? Entonces, yo tengo estas entradas, ¿no? Que son, por ejemplo, las bolitas amarillas, ¿no? Cada una de estas bolitas son neuronas. Las amarillas son entradas, que fíjate que mando el resultado a las neuronas siguientes, siempre multiplicadas por estas Ws, ¿no? Que justamente, ¿qué es lo interesante? Los algoritmos de aprendizaje mueven ese valor de W, lo van moviendo, ¿no? Estos valores hasta que me dé lo que yo quiero. ¿Sí? Esa es la onda. Tratar de encontrar estos Ws de tal manera que me den el resultado que yo necesito. Entonces, vienen todas estas sumas y multiplicaciones que pasan a la capa verde que hace sus sumas y multiplicaciones hasta llegar a un único resultado. Bueno, en este caso es uno, pero puedes tener varios, ¿no? Entonces, imagínate que la respuesta sea sí o sea no, pues necesitas uno, ¿no? Pero si vas a clasificar, por ejemplo, tienes imágenes de dígitos, ¿no? Del 0 al 9. Entonces, te dan un dígito y tienes que decir cuál es. Entonces, tienes 10 opciones, del 0 al 9. ¿Qué hace ChatGPT? Entra un texto que vas a representar en forma de vector y te va a dar una respuesta entre cuántas posibilidades. ¿Cuántas palabras tiene, por ejemplo, ChatGPT en español posibles? A lo mejor tiene 30,000 palabras, 35,000 palabras, tal vez a lo mejor tiene más o menos, ¿no? No me sé el número exacto, pero cada vez que ChatGPT arroja una palabra nueva, saca cuál es la palabra más probable entre veintitantas mil o treinta y tantas mil, ¿sí? Pero no deja de ser una capa neuronal, una lista de neuronas donde ve la que más se activa es pues la que a la que va a tomar, ¿sale? Ahorita vamos a ver una animación, así que no se preocupen mucho. Entonces, la profundidad, que es muchas capas, dan mejores representaciones. Entonces, de repente, si tú vas metiendo cada vez más capas con más neuronas, tal vez, y esto es importante, tal vez te dé mejores resultados. A ChatGPT sí le dio mejores resultados. ChatGPT aparte hace otras operaciones en medio, pero no son mucho más complejas. Pero básicamente es ir multiplicando, sumando, multiplicando, sumando, multiplicando, sumando hasta que te dé un resultado, ¿sí? Y la idea es encontrar esos Ws que te interesan para que el resultado se apegue a lo que tú haces. Y esto se le conoce como la fase de entrenamiento. En inteligencia artificial tú entrenas con datos, ¿sí? ChatGPT entrenó con todos los datos. Entonces, imagínate tener un montón de datos, ¿no? Tener una red neuronal gigantesca donde vas a mover un montón de parámetros, porque aquí, por ejemplo, cada una de las rayitas que ven aquí, de las flechitas, es un parámetro,
¿sí? Cada una de ellas es un parámetro. Entonces, si hacemos la cuenta, aquí debe haber unos 25 parámetros más o menos. Bueno, ChatGPT tiene más de un billón, billón con B, más de un billón de parámetros que ajusta, ¿sale? Y eso los ajusta con todo el español que existe en Internet, ¿no? Imagínense la barbaridad que es. Entonces, no es casualidad que las empresas millonarias son las que puedan hacer esto, porque esto no cualquiera lo puede hacer. O sea, yo no me puedo sentar en mi computadora que tengo ahora mismo y ponerlo a entrenar, porque me echaría años entrenando esto. Ellos tienen poder de cómputo importante y pues, el poder humano también lo tienen. Entonces, imagínense, esto se vuelve ya desproporcionado. Por eso es que los modelos ahora son tan buenos, pero también por eso es que solo lo tienen pocas empresas, porque es bien complicado llegar a ellos, ¿no? Entonces ya vimos que aquí son numeritos que entran, se multiplican, se suman, se multiplican, se suman y así se van, ¿sale? Hasta que llegan a un resultado. Entonces, de nuevo, tú metes un texto, se convierte en números, se convierte en vectores, que son listas de palabras, se pasan, todas esas listas de palabras se conjuntan, se pasan una red neuronal gigantesca y empiezan a trabajar, ¿sale? Hasta que te den un valor. Así funciona, ¿sale? ¿Y cómo aprende al final de cuentas nuestro LLM? ¿Sale? El objetivo es predecir el siguiente token. Esto es importante. Entonces, en el entrenamiento, dada una secuencia de tokens, el modelo intenta adivinar el siguiente. ¿Sale? Entonces, por ejemplo, los modelos de lenguaje son, ¿qué son los modelos de lenguaje? La salida esperada, pues podría ser útiles, ¿no? No necesariamente es la que te va a dar. La que tú esperas no necesariamente es la que te va a dar, ¿sale? Eh, o por ejemplo, una respuesta también podría ser, los modelos de lenguaje son distribución de probabilidad sobre tokens, ¿sí? Entonces, por eso pasa mucho lo que decían ayer. Es que yo esperaba que me diera esto cuando me dio otra cosa, ¿no? Y a veces es otra cosa completamente diferente. Pero es que cuando tú pones un valor, una secuencia de caracteres, tú esperas algo, pero dentro de la gran cantidad de datos con la que se entrenó estas herramientas, pues el resultado es uno diferente al que tú estabas esperando. Entonces, por eso hay que ser bien específico. Entre más generalista tú seas, entre más general seas de, oye, diseñame una tarea a mis estudiantes, te va a generar cualquier cosa, ¿eh? Cualquier cosa. De vez en cuando te dará algo y te sorprenderá de, mira, no me esperaba que me pudiera dar esto, pero la mayoría de veces vas a decir, no, esto no. Y se empieza a hacer un círculo vicioso porque te empiezas a enfadar, que no, que esto no, y el otro, no, pues perdóname, lo voy a hacer mejor. Y lo hace peor, ¿no? Y así se va. Entonces, eso es un problema. Entonces, se ajustan los pesos, que es lo que vimos como las W, para reducir el error y muchas veces son millones de ejemplos. Entonces, aprende a producir números que hacen probable el token correcto. Básicamente es eso. Moverle, véanlo como perillas, ¿no? Que vas moviendo las perillas más o menos, ¿no? A cada número le vas dando mayor o menor valor para que siempre que lleve un nuevo texto se adecue bien y te dé un buen resultado. Eso es lo que más o menos funciona. Y de ahí se generó lo que se le conoce como los transformers, que esa es una herramienta, una tecnología que se inventó por ahí del 2017. Fueron ingenieros e investigadores de Google de Estados Unidos que lo propusieron. Y a partir de ahí, estas fueron las bases para que muchos empezaran a generar sus propios transformers, que luego es lo que conocemos como LLMs. Gemini es de Google. ChatGPT es de OpenAI, que por cierto es de Elon Musk. Facebook tiene su propio transformer que es Llama. Iba a decir se llama Llama, pero es Llama. Y así las empresas importantes, ¿no? Como Cloud es de Anthropic. Y en fin, hay muchísimos, ¿no? NotebookLM y Perplexity son de Google. De hecho, Google tiene un montón funcionales muy buenos. En- eh, y estos transformers se llamaban transformers porque transforman los datos, ¿sí? Entra texto y lo transforma para generarte más texto. No procesa palabra por palabra como una cadena rígida, sino que usa mecanismos de atención. Esto es lo que vino a revolucionar en su momento la inteligencia artificial, que igual no vale la pena meternos tanto a esto, ¿no? A menos que tengan la duda. Pero se les conoce como mecanismos de atención para saber a qué palabras ponerle atención, básicamente es eso.
Y escala muy bien y por esto se habilitó los LLM modernos, porque se pueden hacer muy grandes estas cosas. ¿Cuál es la regla de oro? Entre más contexto útil tú le des, mejor probabilidad de respuesta correcta. Entonces, no escatimen. Cuando tú le vas a dar un prompt, no escatimes. O sea, hay veces que se utiliza dos, tres renglones, cuando a lo mejor con dos, tres párrafos quedaría mucho mejor la instrucción. Yo ahorita les voy a dar, ayer propuse una herramienta súper buena que se llama Lazy Prompt, que básicamente dices, oye, quiero hacer esto, dame el prompt para eso, y lo hace muy bien. Yo lo hago directamente en la misma herramienta con la que voy a hacer, lo que le voy a pedir es, dame un prompt para pedirte tal cosa, ¿no? Me lo genera y ya luego lo modifico si es que se necesita modificar. Incluso en su momento llegó a abrirse carreras de prompt engineering, ¿no? Que es como la ingeniería de hacer buenos prompts. Pobres de las almas que se hayan metido a esas carreras, porque luego pues ya no son tan importantes, ¿no? Ya no es tan importante saber hacer un prompt porque incluso un LLM te genera un buen prompt, ¿no? Entonces, pero lo que sí es importante es que hay que estar conscientes de que es mejor generar un buen prompt para la tarea que tú quieres. Entonces, si tú pides algo, probablemente no te lo dé a la primera. Y siempre, eso sí, vas a hacer un ciclo iterativo en el que decir, no, ahora quiero esto, ahora quiero el otro. No, muévele aquí. ¿Sabes qué? Sí me gustó, pero modifica tal cosa porque yo preferiría que sea así. Entonces, hasta que no veas que algo ya va quedando bien, ya, ya puedes parar. Ahora, eso es muy diferente, ¿no? A que te vaya a generar una bolita de nieve que vaya siendo mala, ¿no? Donde te da algo malo, le pides que lo mejore y te lo da más malo y así, ¿no? Entonces, si tú quieres un ciclo iterativo que vaya mejorando de verdad, dale desde el principio un prompt bien, o sea, con buena calidad de información, un buen contexto de qué es lo que quieres, para qué va a ser, cómo va a ser y todo este tipo de cosas. Este, y eso sí va a ir mejorando, ¿sale? Entonces, una frase, como para resumir esto, es que un LLM aprende a decir números para que esos números correspondan con palabras plausibles. Y esto es importante, plausibles. En términos computacionales, el texto se convierte a token, que se convierte en embedding, que son vectores, se pasa a una red neuronal y finalmente de una distribución de probabilidad se elige el token, ¿no? Parece magia, no lo es. Pero aquí, de toda esta, en todo este frame que están viendo ahora, yo les pido que se queden con una palabra en particular. Plausible, fíjate, plausible. Un LLM está hecho para generarte texto plausible. Nos quedamos con la boca abierta con los textos que sacan estas herramientas, porque todos son plausibles. Tú lo lees y dices, qué impresionante. Pero plausible no significa verdad, ¿sí? Que algo sea plausible no significa que algo sea verdad. Y aquí es donde tengo que poner todos los focos rojos y donde necesito que ustedes pongan todos los radares posibles cuando trabajan con estas herramientas. Ayer ya lo dijeron mis compañeras, ¿no? La IA no nos va a sustituir. Yo creo que a los profesores es los últimos que van a sustituir. Antes quitan al cirujano, en mi opinión, ¿eh? Por una máquina que al profesor. Este, ahora, tú puedes usar un LLM, sí, así como alguien puede usar una calculadora y otras personas pueden usar máquinas para agilizar cosas agrícolas, cosas matemáticas, cosas contables, no importa. Puedes usar una máquina que te ayude a ser más productivo, más veloz, lo que tú quieras. Eso es posible hacerlo, ¿sí? Pero solamente lo puedes utilizar si tú eres experto en algo. Solamente ahí. Si no eres experto, no lo puedes utilizar. Y ustedes ya han visto que es bien fácil detectar cuando un estudiante hace trampa. Estoy seguro. Cuando tú le pides a un estudiante que escriba un artículo, un proyecto, lo que sea, ¿no? Así escribe, y de repente te llega con algo que no tiene ni sentido, pero está perfectamente bonito escrito. Eso sí, una barbaridad. Escribe precioso esta cosa. Sí, esta cosa no es el estudiante, esta cosa la inteligencia artificial. Y de repente un estudiante que escribe precioso, pero que no tiene sentido lo que acaban de poner, ¿cuál es la respuesta? Lo hizo con inteligencia artificial, sin ninguna duda. Ahora, tú sí eres experto, entonces tú le pides, ¿no? Vamos, también sé que entre todos aquí hay algunos investigadores, incluso por ahí hay una editora de revista. Tú escribes un artículo con inteligencia artificial y prácticamente lo terminas escribiendo tú. ¿Sí? La IA es muy buena,
¿Cuándo es muy buena? Es muy buena para romper ese cero. Cuando estás en cero, vas a empezar a escribir. Para romper ese cero está genial. Porque le dices, oye, mira, quiero hacer un artículo que tiene que ver con pedagogía en niños de primaria para enseñarles actividades matemáticas. Ah, bueno. Pues entonces te empieza a escribir, ¿no? Te empieza a poner cosas bien interesantes. Y la manera en cómo empieza a escribir está muy bien, eso te ayuda mucho. Pero el problema es cuando te empieza a decir cosas mentirosas o ambiguas, ¿no? O cosas que no te constan, ¿no? ¿Y a quién puede engañar? Al que no es experto. Yo, por ejemplo, no soy experto en pedagogía y en este momento me pongo a escribir un artículo de pedagogía ayudado por ChatGPT, pues voy a pensar que escribí el mejor artículo del mundo y que va para Best Paper y me lo van a rechazar porque me van a decir, esto no tiene ningún sentido, ninguno. ¿Sí? Entonces, ¿la IA te va a sustituir? No. ¿Por qué? Porque la IA no debe ser el cerebro, no debe ser el piloto. La IA es el copiloto, es el ayudante. Son manos, básicamente. El cerebro debe seguir siendo tú. Sí. Eso es lo importante, que tú seas el que vaya a cargo y tú vas dirigiendo, no al revés, ¿no? Así, oye, ChatGPT, dime cómo puedo hacer un buen artículo para esto. Pues ya empezamos mal, ¿no? Dime cómo puedo hacer, no, es, diséñame una herramienta que haga esto. Diséñame, escribe escribe el abstract de este artículo donde dice esto, esto y esto. Eso te queda fenomenal. Y de hecho ya hay revistas donde te dicen, ¿usaste IA? Sí, no, ¿dónde? Muy bien. Y la otra es, si detectan que todo fue hecho por IA, no te lo aceptan. Algunas, depende. Así como si detectan que es plagio, no te lo aceptan. También si detectan que todo es con IA, no te lo aceptan. Entonces, aunque tú no hayas cambiado una coma, o sea, tú no hayas puesto una coma en el texto, que todo lo lograste sacar de ChatGPT, pero tú todo el tiempo le fuiste diciendo, no, aquí habla de esto, no, aquí cambia esta parte, no, aquí hace el otro. Entonces, cuando van más tus ideas ahí, menos probabilidad hay de que se detecte que fue con todo con IA, ¿no? Aunque lo hayas logrado hacer todo con IA. Pero eso sí, cada token, cada coma que se escriba es una coma que tienes que revisar 100%, sobre todo como profesor, ¿no? ¿Qué mensaje le das a tus alumnos si de repente te sale que escribiste un examen y al final dices, si necesitas más ayuda, me puedes decir para no sé qué? Esto le ha pasado a más de uno. ¿Mm? Más de uno ha hecho ahí el ridículo público porque se le pasó quitar esa parte de que al final dice ChatGPT si requieres no sé qué y se les va. Entonces, ¿qué mensaje estamos mandando como profesor a nuestros estudiantes, no? Así, no pongan empeño, no me lo hagan así. ¿Está mal lo que hacemos? No, no está mal usar la IA, no está mal. Lo que está mal es darle el control total, ¿sale? ¿Por qué? Porque la IA no está hecha para decirte la verdad, está hecha para decirte cosas plausibles. Ujú. Muchas veces me ha pasado que digo, dame quién es el mejor investigador en esta área, dime en qué año pasó esto, dime el no sé qué, y me da datos cercanos, pero no verdaderos. Cercanos, o sea, por ejemplo, pregunté, en México existen los pueblos mágicos, en otros países de Latinoamérica también, como en Ecuador. Eh, pero los pueblos mágicos es un nombramiento que se le da a un pueblito que parece que es un buen destino para turistear. Y entonces le pregunto, dime, ¿en qué año San Blas, que San Blas es un pueblo mágico en Nayarit, se hizo pueblo mágico? ¿No? Y me dan un año y resulta que fue el anterior a ese. Y parece poca broma, pero pierdes la credibilidad nada más porque por un año se equivocó la herramienta. Y si tú no sabes, pues tú le crees, ¿no? Porque pues sí, suena creíble que decir ese año. Pero aquí viene un término bien importante, ¿no? Que se empezó a poner de moda, que es las famosas alucinaciones. Estas cosas alucinan, que es una manera de decir estas cosas, no dicen la verdad, porque no están hechas para decir la verdad y alucinan bastante. Entonces, nosotros tenemos que fungir como una especie de coladera o de criba donde solo pase lo que sea verdad, ¿sí? Entonces, imagínense, yo en mi labor como investigador, principalmente soy investigador, que también soy docente. Entonces, uso esto para que me ayude a escribir artículos, uso esto para que me ayude a diseñar exámenes, uso esto para que me ayude a desarrollar proyectos, redactar proyectos científicos, evaluar, lo utilizo para muchas cosas, pero siempre tengo que ser conscientes de que esto puede fallar. ¿Y de quién es la responsabilidad si falla? Mía. Yo no puedo de repente echarle la culpa a ChatGPT. No, es que ChatGPT se pasó. Pues no, no puedo hacer eso, ¿no? O sea, pierdo mi credibilidad como, pues entonces te quito a ti, pongo a ChatGPT. O sea, para el caso me sale más barato.
¿no? Quitarte a ti y poner algo que pago al mes $20. Entonces, claro, no podemos darle el control total a estas herramientas, sobre todo si, de nuevo, ¿qué es lo que hace esto? Multiplicar, sumar y otras operaciones que no son tan complicadas, muchas veces, eso sí, muy rápido y muchas veces, de tal manera que pueden darte resultados plausibles. Y de nuevo, le vas a dar, porque hay gente que dice sus problemas así de, estoy muy triste, ayúdame, dame consuelo. O sea, hay mucha gente que ocurre este fenómeno que se abre con ChatGPT, ¿no? No está mal, pero es una máquina que está sumando y multiplicando por dentro. ¿Sí? Hay mucha gente que le dice, oye, ayúdame a hacer ahorros, quiero saber dónde puedo ahorrar mejor, dónde puedo meter el dinero para hacer inversiones. Imagínate, imagínate, al menos en México, seguramente esto pasa en todo el mundo, pero hay políticos que les llega una reforma de, no sé, 150 páginas y le dan a ChatGPT y resúmela. ¿Cómo crees? Tienes que leerla completamente. Entonces, no le den toda la responsabilidad de la guía, solo hagan que les ayude y que ustedes sean más, pues, más rápidos, más útiles, más precisos, pero siempre todo, coma, punto, guión que se ponga, todo lo tienes que revisar. Bueno, les pongo este código QR para una herramienta que también les voy a poner en el chat para que más o menos tengan una idea de qué es lo que pasa dentro de un LLM, ¿no? Que también vean, vamos a meternos un poquito a las entrañas de estas cosas. Ah, ya la pusieron. Muy bien, gracias. Entonces, vamos entrando. Nada más, dejo de compartir y va de nuevo. Acá está. Muy bien. Entonces, ya, ahora sí estamos viendo todos. Esto es una especie de juguete, ¿verdad? De lo que es un ChatGPT que es real, ¿no? Eso es un juguete, ¿sale? Eso solo es para fines lúdicos y pedagógicos que se construyó, ¿ok? Entonces, no sé si ustedes ven, sí, sí lo ven, ahí está. Entonces, fíjense cómo acá, este es el texto que entra. Esto solo funciona para el inglés, lamentablemente, y te da algunos ejemplos de cómo va funcionando. Y vamos a utilizar un ejemplo, por ejemplo, ¿no? As the space shuttle was approached the planet, ¿no? Bueno, a lo mejor ¿no? On the deserted planet, they discovered aquí, ¿no? Entonces, vamos a borrar, por ejemplo, un poquito. A lo mejor, por ejemplo, acá, ¿no? Vamos a suponer esto, ¿no? ¿Qué pasa si yo pongo on the desert planet? ¿Qué pasa? ¿No? Yo puedo generar a partir de ahí. Vamos a ver qué nos genera. Aquí se ve toda la animación de todo lo que va ocurriendo con nuestro Transformer. Como pueden ver, aquí se llama Transformer Explainer, esta herramienta. Entonces, fíjate, tú le puedes ir dando clic a cada parte de tu sistemita, ¿sale? Y tú ves aquí cómo se va generando cada cosa, ¿no? Cada una de estas cositas que tú ves son multiplicaciones, divisiones, etcétera. Aquí se ve cómo se convierten los embeddings, ¿no? Tú puedes ver, por ejemplo, aquí que dado una palabra se convierte en un embedding, que luego le suman otros valores y que al final de cuentas tú ves este vector de 768 dimensiones. Hasta tanto les dije 300, me quedé corto. 768 dimensiones es lo que utilizan para representar una palabra. Entonces, fíjate cómo esta palabra que es on se convierte en 768 dimensiones. Esta que es de también, ¿no? Obviamente cada una tiene un valor diferente, solo que no te muestran todas, ¿sí? Cada una de ellas, fíjate cómo viene acá y se empiezan a multiplicar entre ellas, ¿sale? Se empiezan a multiplicar todos los valores entre ellos y vas obteniendo nuevos valores. Eso sí, tienes un montón, pero un montón de capas. Esta es una capa, esta es otra capa, esta es otra capa, esta es otra capa, y dentro de cada capa tienes varias subcapas, ¿sí? Tienes esta subcapa, esta que ustedes no, tal vez no lo están viendo, pero tienes varias subcapas, ¿sale?
Tienes varias subcapas. Entonces, son un montón de operaciones, ¿no? Cada uno de estos circulitos que ven ustedes son operaciones que se van aprendiendo. Entonces, pues aquí vienen todas ellas. Entonces, fíjate que de nuevo tienes capa tras capa, ¿no? Cada resultado de la capa se pasa a la siguiente, y a la siguiente, y a la siguiente. Y así me voy hasta, me parece, son 12 capas en esta herramienta. Sí, 12 capas. Y aquí cada una de estas subcapas también se pasa a la siguiente y a la siguiente y así, ¿no? Entonces tienes 12, como 12 neuronas por 12 capas, ¿no? Al final todo este resultado, ¿no? Todo lo que tú fuiste calculando entra a una nueva capa neuronal, aunque esta vez pues mucho más pequeña, ¿sí? Que es esta, de hecho. Aquí viene toda la explicación de cada una de esta capa, te va demostrando cómo se fue calculando cada cosa, ¿no? Aquí viene todo este cálculo. ¿Vale? Que acá es lo que les decía, ¿no? Embedding por W más embedding por W más el bias, ¿no? Que es básicamente cómo se va calculando cada cosa. Aquí se va haciendo muchísimas multiplicaciones y sumas, eso sí, son muchas, pero son eso, multiplicaciones y sumas, ¿vale? De tal manera que al final, ¿no? Y acá se ve, ¿no? Cómo viene un montón de palabras que te va diciendo cuál es la que más probabilidad tiene, ¿no? Y en este caso, la que más probabilidad tiene es off. ¿Sale? Entonces, después de todo este trayecto que hizo, ¿no? La palabra, ahora sí, se encuentra esta que maximiza, ¿no? Dice, ah, mira, la que más probabilidad tiene es off, ¿no? Justamente. ¿Esta cuál era? Off, vamos a ver. Ah, la coma era la que más probabilidad tenía. Entonces, ahora van a ver, ¿no? Que el texto original era On the Desert Planet, ¿no? Que está aquí. Este era mi texto original. Y ahora generé una coma. Entonces, cuando yo le vuelvo a dar generar de nuevo, no es que me genere otra vez con la misma frase un segundo token, sino que vuelve a poner todo y vuelve a calcular, ¿no? Entonces, ahora agrega la coma aquí, se hizo un token nuevo y vuelve a calcular y ahora el que más probabilidad tiene es D, ¿no? Vuelvo a generar y miren cómo ahora se agrega el D aquí. Entonces, cada vez se va volviendo un modelo más complejo porque se van haciendo más operaciones, porque hay más palabras. Seguro les ha pasado que están usando ChatGPT y lo van usando y le piden cosas y cosas y cosas, y se va generando el historial de la conversación y se hace muy larga y ya se empieza a trabar, ya se empieza a ser muy lento, lo tienes que reiniciar, tienes que dar F5. Cuando llega, incluso ves que te dice, la página dejó de responder, ¿qué hago? ¿La paro o espero? Eso pasa. Eso es porque desde el primer mensaje que tú le pusiste, ¿no? Que le dijiste, oye, dame un examen que sirva para esto, esto y esto, y te lo genera. No, no me gustó, cámbiale esto. Y entonces cada texto que tú vas generando y que él va respondiendo, todo ese texto se vuelve a pasar al cálculo. Y por eso se puede hacer tan, pero tan lento, ¿no? Entonces, esta herramienta solamente te genera, creo que 8, 9 palabras, no sé cuántas, pero no más que esas, ¿no? Entonces, cada vez que tú le das generar, vas a ir viendo cómo se hace cada proceso. Hay mucha gente que afirma que dentro de lo que pasa dentro de la red neuronal no estamos bien seguros de lo que pase. Sí estamos seguros, pero es tan grande estas redes neuronales que pues no te vas a meter a ver qué pasa cada vez que tú metes un toque nuevo, ¿no? Eso más bien decimos, ah, pues mira, dame la que más funcione y listo, ¿no? Entonces, aquí tú vas viendo cuál se va activando de las posibilidades que tenías. Entonces, on the desert planet, the planets, gravity, field y cosas así, ¿no? Entonces, mientras más contexto tú le des, mejor te va a responder, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si yo solamente le pongo, por ejemplo, I am, ¿no? ¿Y qué estarían esperando, no? ¿Qué estás? O sea, yo soy qué? ¿Qué creen que me va a decir? ¿Qué me va a sacar esto, no? No sé cuántas personas hayan, 94 hay en el chat. Seguramente 94 respuestas diferentes me darían, ¿no? ¿Yo soy qué? Yo soy hombre, yo soy mexicano, yo soy humano, yo soy de piel blanca, yo soy, no sé, hay muchas cosas que yo soy, ¿no? ¿Cuál me va a dar? Pues una, ¿no? ¿Cuál? Vamos a ver. Yo, yo no soy, yo no soy qué.
Yo no estoy seguro, ¿no? Fíjate, yo estaba pensando en descripción para mí y al final esta cosa empezó a decir que no estoy seguro. Yo no estoy seguro de cómo, de qué tan largo, no sé de qué tan largo yo tengo, he tenido, no sé si seguro qué tanto he tenido el, el qué, el chance o la opción, pero no sé, ya está alucinando cualquier cosa, ¿no? Al final no dijo nada, nada, ¿sí? Y esto pasa dentro de las redes neuronales, ¿sí? Al final de cuentas, te va dando lo que es más probable, pero si no le doy nada de contexto, pues lo más probable es cualquier cosa, ¿sí? Entre más contexto le des, pues mejor, ¿sí? Esto pasa, ¿sale? Entonces, hay nada más, esto es como una especie de radiografía a un mini transformer, a un mini LLM, ¿sale? Para que vean que esto no es magia, ni tampoco es una caja negra. Sabemos lo que pasa dentro de estas herramientas, solo que nosotros nos quedamos con el final, nada más, ¿vale? Pero cuando tú ya empiezas a ver cómo va tomando la decisión, que cada una de las palabras tiene una probabilidad y te vas a quedar con la que más probabilidad te dé, pues entonces ya va cambiando la cosa. Ya no es tan mítico el asunto, ¿no? Ya no es tan, tan, ¿cómo se dice? Ya no es algo que es, no, imposible discutir con él sabe todo. No, mentira, no lo sabe. Muy bien, entonces regresemos a nuestra presentación. ¿No? Y bueno, ¿por qué fallan? ¿Sale? Optimizan la plausibilidad, no la verdad. Lo que suene más coherente. Nunca te van a contestar cosas raras, ¿no? Como de, ayer utilicé un coche para subir al techo, y poder cocinar. ¿Qué es eso, no? No, eso no te van a decir, pero te van a decir algo que suene tan plausible que te puede confundir. Y a los que no son expertos los confunde. A los que somos expertos en lo Ahora que sí, estemos trabajando, ya. a los que no somos expertos, ¿sí? Nos va a confundir. Pero si tú le estás pidiendo algo en lo que tú eres experto, ¿no? Yo sé que hay químicos, hay biólogos, hay profesores, investigadores, ¿no? Y tú pones así de, ¿sabes qué? Voy a hacer algo que hable de química. Yo soy químico, vamos a suponer, yo no, ¿eh? Pero supongamos, yo soy químico, le voy a pedir algo de química, a mí no me engaña. O sea, y lo que yo le pida cosas de química, a mí no me debe engañar. Yo debo estar ahí fijándome que no me engañe. Fijando, ¿sale? Pero si yo, así, ahora sí en la realidad, que soy yo no sé, yo no soy químico, le pido algo de química, me va a colar eso, o sea, sin ningún problema. Entonces, ¿esto va a quitarle trabajo a los expertos? No, todavía no. Mezcla contextos parecidos, ¿no? Pero que se parezcan no quiere decir que sea cierto. Puede alucinar, inventar datos, citas, nombres, fechas, lo que quieras. Te lo va a alucinar. Y eso es bien importante. Sobre todo depende de qué estén haciendo. Y señal de alerta, las respuestas son muy seguras y en temas donde una cifra o una fecha importa demasiado, pues puede ser un problema importante. Si falta información, la rellena. ¿Cómo? Como mejor le parezca. Si las instrucciones son ambiguas, entonces las interpretaciones pues, puede dar cualquier cosa. Por ejemplo, el de ahorita que yo puse I am, ¿no? Puso cualquier cosa excepto una descripción, ¿no? Como tal, que era lo que medio esperaba. En contextos largos puede perder detalles, confundir entidades o priorizar lo último. Entonces, por ejemplo, si van a decir, quiero escribir un artículo, no le pidan que escriba todo el artículo porque eso queda horrible, horrible. Es más, hagan el experimento y traten de escribir un libro de ficción, uno de ficción corto, y van a ver que eso queda lo más genérico posible así, sin ningún chiste. ¿Qué pueden hacer para mitigarlo? Vayan haciendo parte por parte, que cada parte quede bien, ¿sí? Vamos a ver, primero vamos a hacer la introducción, que tiene que ser de esta manera, así, así, así. Los objetivos del artículo tienen que ser estos, las preguntas de investigación son estas y tal. Le empieza a dar y que ya quede una buena introducción. Ahora, con esta introducción vamos a generar el estado del arte. Tiene que venir esto, esto, esto y esto, y ya le vas dando. Pero si tú le pides algo que escriba muy largo, queda mal, va a quedar muy mal, va a quedar muy escueto.
trata de hacer parte por parte, ¿no? Y que cada parte vaya quedando bien. Y así es que puedes ir generando todo un texto largo. ¿Cómo lo puedes mitigar? Da contextos relevantes, ejemplos, formato esperado, criterios de verificación, toda la información que tú puedas para que se vaya mejorando el asunto. Eh, También toma en cuenta que hay muchos sesgos en el entrenamiento, es decir, fue entrenado con todo el Internet, estas herramientas. Y dentro del Internet está lo mejor de la humanidad, pero también está lo peor. Entonces, aquí hay muchos sesgos de violencia de género, de racialidad, todas las fobias del mundo están ahí dentro. Entonces, ten mucho cuidado porque te puede generar respuestas que luego son muy funables y no queremos eso. Pueden amplificar estereotipos o patrones dominantes y su conocimiento, muy entre comillas, puede estar desactualizado si no se consultan fuentes externas. Ahorita ya se puede conectar a ChatGPT, ya se puede conectar a Internet, ya puedes hacer investigaciones profundas y eso, pero en su momento cuando salió, fue entrenado hasta por ahí del 2022 en 2024. Entonces, había cosas que había personajes que ya se habían fallecido y que no lo sabían, ¿no? Entonces, te podía dar ahí cualquier cosa. Consecuencia, en teorías críticas, salud, leyes, finanzas, educación, siempre verifica con fuentes, ¿vale? ¿Cómo los podemos usar mejor? No uses solo un modelo para todo, ¿sí? No, no tiene mucho, si tú utilizas un modelo para todo, siempre te vas a equivocar de la misma manera. Cada herramienta tiene sus pros y sus contras, ¿sale? Entonces, siempre vas a tener las mismas contras, aunque siempre tengas los mismos pros. ¿Qué estrategias yo te recomiendo? Cuando el riesgo del error es alto, usa muchas herramientas que se complementen. Utiliza, por ejemplo, una para buscar información o fuentes, otra para organizar y dialogar con los documentos que tengas y una última para redactar, ¿no? ChatGPT escribe muy bonito. De todas las herramientas que conozco, la que a mí me gusta más como escribe, como, o sea, si fuera un escritor, sería ChatGPT. Escribe muy bien, pero te inventa cosas. Entonces, si tú a ChatGPT le dices, quiero que con esta información me escribas un libro o un artículo o una tarea, el diseño de una tarea o un examen, ChatGPT te lo va a escribir muy bien si le das esa herramienta, ¿no? Si tú solo le dices, hazlo y ya, a ver qué pasa, te lo va a escribir muy bonito, pero con datos, pues, dudosos. Entonces, separar las funciones reduce los alucines, ¿verdad? Y mejora la calidad final. Entonces, ¿qué flujo yo te recomiendo para utilizar? Es Perplexity, que es básicamente un buscador inteligente en el cual puedes obtener información reciente y fuentes enlazadas que puedes tú verificar y te permite comparar dos o tres resultados por consistencia. Luego, todo eso pasárselo a NotebookLM y con esto empezar a interactuar, pedirle resúmenes, pedirle datos y que además ya te da cosas bien interesantes NotebookLM. ¿Sale? Puedes subir fuentes, PDFs, notas, páginas, videos de YouTube, tú le das todo eso a tu NotebookLM y puedes preguntarle de esas cosas, ¿sale? Puedes conversar y esto se le llama algo que es anclado al material. No te va a dar ningún resultado que no esté dentro del material que tú le diste. ¿Sí? Por contrario, ChatGPT te da de cualquier cosa. NotebookLM es de este universo, yo solamente te puedo contestar lo que venga aquí. No te puedo inventar nada que no esté aquí y eso es fabuloso. Y finalmente, si ya buscaste en Perplexity y ya, digamos, extrajiste la información relevante con NotebookLM, ahora sí le puedes pedir a ChatGPT que con eso te escriba, que te redacte versiones, te mejore el estilo, te cree estructuras, diapositivas, guiones y sobre todo pedirle que no invente, que todo lo saque de la información que tú le estás dando. Y digamos que con esta triada, tú puedes ya minimizar el error. ¿Garantizas quitarlo? No. Te pueden generar errores, pero tratas de minimizarlos, que es la idea principal, ¿no? Entonces, vamos a ver cada una de estas herramientas, que es Perplexity, NotebookLM y ChatGPT, y vamos a tratar de, a lo mejor, vamos a escribir un artículo, si les parece bien, sobre el primero que me quiera dar un tema de investigación, empezamos, ¿no? Así que si alguien quiere abrir el micrófono, escribe en el chat, vamos viendo. Entonces es Perplexity, ¿sale? Vamos a... Simuladores. ¿Cuál? Simuladores ¿Simuladores de qué? de ciencias básicas. ¿Simuladores de ciencias? ¿Qué es eso? No, no me suena. Es para analizar problemas de física, por ejemplo. Ah, ya. Simuladores. Puede ser. Vamos a ver, a ver qué simuladores hay. No soy experto en física, ni mucho menos, así que vamos a tratar. Entonces tenemos Perplexity, bueno, vamos a pedir fuentes, nos vamos a usar NotebookLM para
pedirle que nos dé algunas herramientas pedagógicas y también pedirle datos importantes. Y finalmente, con este resultado, vamos a ir a ChatGPT a que nos escriba el abstract, la introducción y cosas importantes de nuestro artículo. Ahorita les vamos a ir pasando los links, no se preocupen. Y finalmente, un LLM está hecho de redes neuronales profundas, que ya vimos que no son más que operaciones matemáticas, ¿sí? Y medio básicas, ni siquiera son tan complicadas. Son números que se transforman en otros números. Pueden fallar porque optimizan la plausibilidad y no la verdad. Y sin embargo, es posible mejorar los resultados esperados utilizando varias herramientas a la vez, que afortunadamente las tres que les dije, todas tienen su versión gratuita. ¿No? Cada una puedes pagar su versión de paga, o sea, sin problemas. Pero bueno, un pequeño comercial, ¿no? Aprovechando el aforo. Hace relativamente poco publiqué este libro que se llama De una recta al Deep Learning, donde justamente trato de desmitificar la inteligencia artificial, que se vea algo más como algo que puedes entender como operaciones matemáticas y no como magia. Y trato de explicar un poco cómo aprenden las redes neuronales, ¿sí? ¿Cuál es lo que realmente pasa detrás de una red neuronal para este proceso de aprendizaje? Entonces, este es el código QR donde si les interesa está en Amazon, la versión digital, no está muy caro. Si alguno de ustedes quiere echarle un ojito, pues se los agradecería bastante. Muy bien, entonces, esta es toda la parte teórica. Vamos ahora sí a jugar un poco con la parte práctica.